hoy en día de los precios de los combustibles y de la energía. ¿Cómo se fija? ¿Quién los fija? ¿Cómo se determinan? Luis, síguenos comentando un poco sobre el precio de los combustibles. Bueno, sí, entonces ya dejando bien claro la importancia del precio del barril del petróleo, del WTI, que es el que tomamos como referencia, pues me gustaría hablar, digamos, de un ejercicio. Y es que miren, cuando la cotización internacional de barril sube o baja, se deben hacer los cálculos correspondientes para que en la misma medida suban o bajen los precios locales de los combustibles, pues no somos productores. En ese sentido, si las cotizaciones internacionales se mantienen subiendo semanalmente, asimismo debería suceder en nuestros precios locales. Sin embargo, como esto sería muy lesivo para nuestra economía, porque los precios de los combustibles impactan todo, el decreto 625 del año 2011 estableció un mecanismo alternativo, estableció más de uno, pero establece el que utilizamos, que lo podemos llamar como generación de deudas y compensaciones con los importadores. Esto es para no subir el precio local abruptamente, semanalmente, ante cotizaciones internacionales a la alta. Bien, este mecanismo de generación de deudas y compensaciones con los importadores, que es el que utilizamos, insisto, funciona de la siguiente manera. Si de acuerdo a una subida de las cotizaciones internacionales del precio del barril, el precio local debiera subir 20 pesos, supongamos esto, el gobierno analiza el impacto en la economía, asimismo sus finanzas en ese momento, y también el histórico de subidas y bajadas que ha hecho localmente, y podría ponderar aumentar el precio local solo en 10 pesos más, asumiendo así una deuda con los importadores por los 10 pesos que debió subir también, pero que no subió. Recordemos que debió haber subido 20 de acuerdo al cálculo. Entonces, esto es el mecanismo de generación de deudas y compensaciones con los importadores, que es lo que hace el Estado. Para que tengamos ejemplos concretos de lo que los precios debieron haber subido y no subieron y el Estado asumió, vamos a hablar de datos. ¿Qué datos podemos tener? Miren, por ejemplo, en el mes de marzo, el 5 de marzo, que estamos hablando de viernes, que son los días que se fijan los precios, debió haber subido en la República Dominicana el precio de la gasolina premium a 251,31 pesos dominicanos. Sin embargo, se quedó en 242 por 10. Ahí el Estado asumió una deuda frente a los importadores de 7 pesos con 94 centavos por galón. Como vemos, han habido muchos picos en estos últimos meses en los precios internacionales, en los que el precio local debió haber subido, por ejemplo, en una ocasión, a 262 pesos con 65 centavos la gasolina premium, que fue en la semana del 26 de marzo. Pero el precio se mantuvo en 242,10, asumiendo el gobierno una deuda de 17 pesos con 62 centavos por galón. En el GLP, por ejemplo, tuvimos muchas subidas y la subida mayor fue en la semana del 12 de marzo, que el precio debió haber subido a 140 pesos con 80 centavos del GLP. Sin embargo, se mantuvo en 128 pesos con 10 centavos, asumiendo así el gobierno una deuda frente a los importadores de 10 pesos con 95 centavos por galón en cuanto a este combustible que es el GLP. En cuanto al aumento de cotizaciones internacionales del barril, es importante decir cuánto ha aumentado. Y es que, y en este sentido, podemos anotar que desde agosto del 2020 hasta este mes de abril de 2021, el barril ha aumentado su precio en un 40%. Y en lo que va de año, en este de 2021, lo ha aumentado en un 23,4%. No ha dejado de aumentar. Sin embargo, seguimos, los precios se han mantenido por quinta semana iguales y marzo fue un mes difícil. Entonces, hablando de este tema, las deudas, tenemos que decir cuánto debemos, porque no es el gobierno, somos nosotros, el pueblo dominicano, que debemos el dinero. Entonces tenemos que estar conscientes. Pues miren, desde enero 2021 hasta la fecha, el gobierno ha asumido una deuda frente a los importadores de más de 1.978 millones de pesos, habiendo sido la de mayor sacrificio la semana del 13 al 19 de marzo, que la deuda contraída solo por esa semana fue de 322 millones de pesos, cuando el precio WTI estuvo en un pico de $66 el barril. Entonces así podemos ver cómo ha ido el gobierno asumiendo deudas. En ese sentido, también podemos ver
cómo en esta semana la deuda que el gobierno ha asumido anda por los 140 millones de pesos frente a los importadores. Es importante indicar que este gobierno recibió el país con una deuda con los importadores, este gobierno recibió con una deuda con los importadores por este concepto por valor de 2.452 millones, que fue pagando, pero también fue generando algunas deudas, paliando las situaciones y la ha ido pagando, al punto tal que el gobierno anunció que el 12 de marzo ya tenía paga el 50% de la deuda con los importadores. Reitera, Luis, por favor, ¿por dónde anda la deuda? ¿140? La de esta semana, 140 millones de pesos. 140 millones de pesos por esta semana. Entonces, ¿por qué el gobierno hace todo lo posible por no aumentar estos precios ahora mismo como debería? Porque si los precios internacionales están subiendo, hay que ponerlos iguales. Pero ¿por qué está luchando de esta manera? Haciendo una quinta paralización semanal de los precios de los combustibles. Esto es histórico, señores. Porque, mire, la pandemia, naturalmente, asimismo porque llevamos una inflación acumulada de febrero 2020 a febrero 2021, que es récord, que anda por el 7.09%. También porque el mercado es más frágil, pues se registró una reducción de empleados que ya no están cotizando en el Sistema Dominicano de Seguridad Social de 158.609 trabajadores. Esto es muy grande, señores, muy delicado, según estos informes de la Superintendencia de Pensiones. Y por último, también que se esté esperando el desmonte de los programas sociales que se ha anunciado mucho. Entonces, en este momento es muy difícil para el gobierno llevar así claramente los precios de los combustibles del barril, traspolarlo a los precios locales y que suba lo que debería subir. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno está esperando bajones de los precios de los combustibles internacionalmente. Ahora bien, está esperando bajones. Pero ¿qué pasa si estos bajones no se producen? Entonces vamos a seguir manteniendo esta deuda de esta manera. Es un poquito complicado y vamos a hablar de una alternativa ante esta situación. No sin antes decirle a los consumidores que se preguntan, pero ¿por qué si el precio internacional cuando baja, por qué no baja en la República Dominicana igual? Porque, bueno, muchas veces baja el combustible, pero muchas veces se espera que baje en igual medida. No puede bajar en igual medida. ¿Por qué? Porque primero recuerden que casi siempre le debemos a los importadores si hay que pagar. ¿Y de dónde se va a pagar? Se paga precisamente de no bajarlo totalmente a como se debería bajar para que ese excedente que paga el consumidor sirva para pagarle a los importadores, que son quienes se han mantenido financiando los ajustes de los precios para que lleguen de esta manera. Entonces hay que pagar en ese sentido. Okay. Entonces el mecanismo... Entonces, si está a 10 pesos, en el mercado internacional bajó, aquí debería de bajar a 5 pesos. El gobierno lo mantiene a 10, lo compra a 5 y el restante que queda lo utiliza para pagar la deuda que ya se tiene con los importadores. Exactamente. Y se mantiene así. ¿No? Exactamente, que son quienes han financiado que se lleve así pues el precio. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Una alternativa que nosotros desde este programa hemos sugerido que se analice. No es que se tome a cabo, pero que se analice. Y es el fondo del FECOPECO. Exactamente, que es el Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles establecido en el decreto 625 del año 2011. Que sigue vigente. Que claro que está vigente. En base al mismo es que se hace, se implementa el mecanismo de generar deuda con los importadores, que también establece esto. Pero ¿qué pasa? Este fondo nunca se ha puesto en práctica. Y nosotros pues sugerimos que se ponga en práctica el mismo. ¿Y cómo pudiera ser ponerlo en práctica? ¿Nunca se ha puesto en práctica en la actualidad? Nunca se ha puesto en práctica. Está ahí en el decreto y nunca se ha puesto en práctica. Desde que se emitió. Exactamente. Pero miren, primero, ¿cómo funcionaría y cómo se llenaría el fondo? Funcionaría de la siguiente manera. Si tenemos un fondo y hay dinero en el fondo, cuando los precios del crudo internacionales pues suban, pues entonces podemos hacer lo mismo. Podemos decir, mira, no le vamos a subir 20 pesos localmente, vamos a subirle 10 y los 10 que le vamos a deber a los importadores, en vez de deberse a los importadores, los sacamos del fondo FECOPECO y no le debemos a nadie, ¿verdad? De nuestro propio fondo. Correcto. Entonces ya ahí podemos paliar bien la subida. Y cuando baje el precio del crudo, pues podemos también hacer las bajadas igual. ¿Por qué? Y ahí voy a la otra parte. Es porque
vamos a Con proponer... las bajadas internacionales, entonces aquí lo que se haría sería rellenar el fondo de nuevo. Mira, no. En pocas palabras. Eso podría ser una fórmula. Eso es si el gobierno decide la fórmula de llenar el FECOPECO con un presupuesto de 1.000 millones de pesos, por ejemplo. Pero eso es una fórmula. La fórmula que estoy planteando es distinta y es la que le voy a desarrollar. Y es que se determine una consideración para que se analice un margen que se llame margen FECOPECO o margen de estabilización de precios, que por ejemplo puede ser de 1 o 2 pesos en el precio de los combustibles, es decir, un renglón adicional en la fórmula de precios. Y ustedes me dirán, pero ¿y es que están planteando subir los combustibles? No, no es eso, porque también pudiéramos pensar en que se desmonte un poco el ad valorem que está en 16, que se creó hace 15 años para compensar una diferencia en competencia de Estados Unidos y República Dominicana por el DERECAFTA, que ya debió haber ido mermando. Entonces le puede montar un 2%, un 3% al ad valorem, y también para otros conceptos, como por ejemplo el gasto administrativo de la ley, que es uno de los componentes de la fórmula de precio del PPI. O sea, hay de dónde coger para decir, vamos a asignárselo pues al fondo FECOPECO. Si le ponemos 2 pesos, por ejemplo, siempre vamos a tener dinero en ese fondo, siempre. Y entonces siempre vamos a poder paliar las subidas para mantener los precios estables, y cuando vengan los bajones podremos bajar. Entonces eso es algo que planteamos desde aquí, desde este programa, para que se analice, porque puede ser una salida interesante sin lesionar a nadie. Excelente. Bueno, señores, hemos escuchado con mucho detenimiento el tema de los precios de los combustibles. A continuación, cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar rápidamente del tema de la tarifa eléctrica y vamos a abrir los teléfonos. Así que quédense con nosotros y contamos con ustedes. Consumidores y actores comerciales para informar.